Muy bien, chicos, me lo habéis pedido mucho y vamos allá. Hoy toca hablar de este disco de 2019 que, en mi opinión, reúne todos los criterios para que hablemos, pues, de un clásico instantáneo, ¿no? Esos discos que se vuelven clásicos en el momento de su salida. Ismo para mí personalmente reconcilió muchas cosas. Por una parte fue un puente que en mi caso personal unió la historia del rap de España que yo escuchaba cuando era adolescente, ¿no? Con todo lo nuevo que se había estado haciendo en la década de los 2010. Por otra parte, también unió para mí el rap hecho en España con el rap hecho en Estados Unidos, que era lo que principalmente yo escuché durante mi veintena, ¿no? Que fue más o menos cuando salió Ismo. Y para terminar, en una época en la que escuchaba sobre todo rap americano, fue el puente Ismo que me trajo de regreso a España de alguna forma, que me hizo cambiar la mirada de lo que se hacía en el extranjero a lo que se hacía en la escena nacional, ¿no? Es decir, de varias formas distintas, Istmo en mi historia personal funcionó exactamente como eso, ¿no? Como un istmo. En geografía sabéis, supongo, si sois fans de este disco, que un istmo es una lengua de tierra que une dos continentes o que une una península con un continente, ¿no? Es decir, un istmo es una delgada conexión entre dos áreas, entre dos zonas, entre dos mundos, ¿no? Y por eso os quería contar un poquito esto mío personal con este disco, por esta extraordinaria coincidencia, ¿no? Que este disco istmo, en mi historia personal, funcionó exactamente así, como un istmo, como una lengua de tierra que conectó dos continentes separados, ¿no? Por eso este es un disco muy especial para mí y le tengo mucho cariño. Pero atentos porque hoy quiero hacer algo que aún no he hecho del todo en el canal, ¿vale? Quiero analizar este disco a través de una metodología crítica en particular, y me refiero a analizarlo como un disco de música jauntológica. Entonces, ¿qué significa música jauntológica? Esto viene de un término que es la jauntología, ¿vale? Que es un término que se inventa el filósofo francés Jacques Derrida en su libro Espectros de Marx, ¿no? Y es un juego de palabras entre ontología, que es como, bueno, es un término de filosofía que no os voy a explicar largo y tendido, pero ontología es como el estudio de lo que las cosas son, ¿no? Y él lo combina con el verbo hanter en francés, to haunt en inglés, que es como, es lo que hacen los fantasmas, ¿no? Como a haunted house, una casa encantada, que es una pésima traducción en español, ¿no? Pero to haunt en inglés, ¿no? H-A-U-N-T, es lo que hacen los fantasmas, ¿no? Es como acechar de alguna manera, ¿no? En español, pero no acechar como un animal exactamente, sino como un fantasma, ¿no? Como las casas encantadas, ¿no? Entonces, bueno, Derrida en ese libro habla de jauntología para referirse al espectro del comunismo sobre Europa, ¿no? Pero se ha usado mucho este término, el término de la jauntología, en la música y en la cultura popular gracias a autores como Mark Fisher, ¿vale? Estamos hablando de músicas espectrales, ¿no? En un contexto, que es el contexto de las primeras décadas del siglo XXI, determinado por la nostalgia del pasado, ¿no? Lo vemos con la fiebre de los vinilos, de los CDs, de los cassettes, de lo retro, ¿no? El regreso de viejos sonidos, la obsesión por lo viejo de alguna forma, ¿no? Entonces, la nostalgia del pasado, determinado también por un presente inasible, incapturable, ¿no? En el que los cambios van demasiado rápidos, ¿no? Y además marcado por la inmaterialidad. Vivimos en una época marcada por la inmaterialidad, todo es inmaterial, ¿no? El dinero es inmaterial, ¿no? Son cifras en una pantalla, ¿no? La música es inmaterial, las relaciones cada vez son más inmateriales, ¿no? Todo está mm, digamos, viajando hacia la inmaterialidad, ¿no? Es decir, hacia una naturaleza fantasmal o espectral, ¿no? Son como fantasmas, ¿no? Entonces tenemos esto y esto se combina a la ausencia de futuro, digamos, ¿no? Por otra parte, que es básicamente un futuro que se nos prometió y que no ha llegado. Mark Fisher habla de futuro prometido por la socialdemocracia en los años 80 y 90, que en el siglo XXI no ha llegado, ese futuro que se nos prometió, ¿no? Toda esta combinación de factores da lugar a una cultura popular y a una cultura musical particularmente llena de espectros, ¿no? Llena de fantasmas, habitada por fantasmas de otro tiempo, de otro lugar, ¿no? O los fantasmas de ese futuro muerto que se nos prometió sin que nunca llegara, ¿vale? Os cito a Mark Fisher en el libro del que estoy hablando, que se titula Fantasmas de mi vida y que os recomiendo muchísimo. Mark Fisher dice: mientras que la cultura experimental del siglo XX estuvo dominada por un delirio recombinatorio que nos hizo sentir que la novedad estaría disponible infinitamente, el siglo XXI se ve oprimido por una aplastante sensación de finitud y agotamiento.
no se siente como el futuro, o alternativamente, no se siente como si el propio siglo XXI hubiera comenzado. La lenta cancelación del futuro ha sido acompañada por una deflación de las expectativas. El sentimiento de estar tarde, de vivir tras la fiebre del oro, es tan omnipresente como negado. Y Mark Fisher añade un poco más tarde: la jauntología puede ser construida entonces como un duelo fallido. Se trata de negarse a dejar ir al fantasma, o lo que a veces es lo mismo, de la negación del fantasma a abandonarnos. Si os interesa este tema de la jauntología y la música jauntológica, os recomiendo muchísimo el libro de Mark Fisher, ¿vale? Fantasmas de mi vida, que explora muchísimo más esta cuestión. Nosotros de momento nos vamos a quedar con estas ideas en la cabeza a la hora de explorar este disco, ¿no? Entonces vamos a ello. Istmo, como todos sabéis, es un disco del rapero argentino afincado en Madrid, Dano, miembro y fundador de Scientific, ¿no? Es un proyecto de 14 cortes producido en su totalidad por el propio Dano, salvo por el tema La lluvia y el sol, que tiene producción de Manu Beats. Pero no solo eso. Fiel a la diversidad de intereses y proyectos creativos que le caracterizan, Dano acompañó la salida del disco de una película, ¿no? Un corto de unos 20 minutos, grabado durante su estancia en Nueva York en 2017, que podéis ver en YouTube, ¿vale? De la película hoy no hablaremos mucho, nos centraremos en el disco, pero me referiré a ella en alguna ocasión, ¿vale? Aunque primero empezaremos por decir un par de cosas sobre el arte de tapa, ¿vale? Sobre la cubierta. Vale, la cubierta, a cargo de Gonzalo Ergueta, de entrada es impactante, ¿vale? Está toda compuesta exclusivamente en dos colores, ¿no? En negro y rojo granada. El tercio inferior de la cubierta es una banda roja granada con el título del disco y el nombre del artista en negro, en una fuente ancha y con peso, ¿no? Que tiene un aspecto reminiscente del brutalismo. Y si a veces os pasáis por el Insta de Dano o le escucháis en entrevistas, sabréis cuánto le gusta la arquitectura brutalista, ¿no? Como una obsesión suya, creo. Y debajo, con la letra mucho más pequeña, tenemos un tracklist y un pequeño párrafo de presentación del proyecto. En los dos tercios superiores tenemos un primerísimo primer plano de la mitad izquierda del rostro de Dano, de nuevo en horizontal, como acostado, ¿no? Rojo sobre negro, representado en un estilo que supongo podríamos calificar de puntillista. Hay algo muy curioso en esta representación. Si observamos esta imagen tomando en cuenta su profundidad, vemos que se trata claramente del rostro de Dano. Este primerísimo primer plano del rostro, sumado a la disposición horizontal, como si Dano estuviera acostado, tal vez durmiendo, sugiere que estamos frente a un trabajo íntimo, un trabajo que mira hacia adentro, de exploración personal, de estudio de sí mismo, de autocontemplación de alguna forma, ¿no? Además, el rostro tumbado, dormido, oscuro y puntillista, como si se estuviera desintegrando, ya tiene algo fantasmal, ¿no? Ya tiene algo espectral. Sin embargo, también podemos observar esta imagen de otra manera. Podemos forzar nuestra vista y nuestro cerebro a no tomar en cuenta la profundidad de la imagen, ¿vale? A considerarla solo como una superficie perfectamente plana, en dos dimensiones, ¿no? Si hacemos eso, el rostro de Dano se desvanece y lo que queda parece un planisferio, parece un mapa mundi, ¿no? Con las penínsulas y continentes en rojo y con los mares en negro. De hecho, y llamadme loco si queréis, ¿vale? Pero tengo la impresión de que la masa central recuerda al continente americano. América del Sur abajo, un estrechamiento al nivel de América Central, antes de volver a expandirse en América del Norte. La punta que forma el labio superior de Dano recuerda incluso a Florida, ¿no? Y no creo que sea casualidad. Parecen anunciarse dos de las identidades de Dano. La identidad personal latinoamericana, en tanto que argentino, y la identidad musical estadounidense del hip hop de la Golden Era, ¿vale? Todo esto veremos que va a ser muy importante durante todo el desarrollo de este disco. Esta posible lectura geográfica enlaza naturalmente con el sentido del título, ¿no? Del título del disco, istmo, ese término geográfico del que hablaremos un poco más en un momento. Por lo demás, para mí, las dos palabras que se me vienen a la mente al ver esta portada son, por una parte, peso y por la otra, sobriedad. Y así es el disco, ¿vale? Es un disco pesado, obviamente en el buen sentido, es decir, es un disco con mucho peso, se tratan temas de peso, no es para nada un disco frívolo o desenfadado. Y por otra parte, es también un disco extraordinariamente sobrio. Tiene pocas florituras efectistas, tiene poco derroche de brillantina barroca, digamos, ¿no? Es un disco serio y sobrio, intenso y con peso, y esto que está aquí representado visualmente me parece que está también extraordinariamente transmitido por los universos sonoros creados por las producciones de los distintos temas, como dijimos, a cargo del propio Dano en su mayoría. Para presentar el concepto del disco, ¿vale? Antes de pasar a comentar los temas, me voy a apoyar un poco en la película que acompañó su salida. Como ya dije, la película fue filmada en Nueva York en 2017
y en ella seguimos la vida cotidiana de Dano allí, ¿no? Y varias canciones del disco se intercalan con escenas pues, completamente costumbristas de la ciudad. Y quedémonos con eso, con la importancia de la ciudad de Nueva York, que Dano naturalmente define en la película como la meca del hip hop, ¿no? Y es que la sombra de Nueva York y de la historia del hip hop de la Golden Era se cierne sobre todo este disco, envolviéndolo y alimentándolo, ¿vale? La película, de hecho, se abre con un texto que anuncia lo siguiente. Istmo. Istmo hace referencia a una pequeña región alargada y estrecha que une dos masas terrestres. Los istmos nacen gracias a la erosión causada por la influencia marítima, la misma que los sentencia a una eventual desaparición. Y vamos a quedarnos con estas dos ideas, ¿vale? Para entender el concepto del disco. La idea de unión, de puente que une dos regiones o dos mundos distintos por una parte, y la idea de su carácter efímero, condenado a la desaparición por otra parte, ¿vale? Ya estamos acechados por el fantasma de lo que un día desaparecerá, que actúa de forma espectral, porque actúa como si ya hubiera desaparecido, pero regresara, ¿no? Recordemos lo que decía Mark Fisher, no dejar ir al fantasma o el fantasma que se niega a irse, ¿vale? Más tarde, al final de la película, Dano comenta que en una ocasión estuvo con su madre en un istmo, con playas a ambos lados, ¿no? Y que sintió que debía saborear el momento porque poco a poco la erosión iba a hacer que desapareciera, ¿no? Es decir, saborear el momento sabiendo que dice cuando el istmo desaparezca, pues no pasa nada, simplemente se pasa a otra cosa, ¿no? Eso es lo que dice también en la película. Este es el concepto central del disco, ¿vale? El istmo es un puente tendido entre varias realidades. Es un puente tanto temporal como espacial. Espacialmente, y obviamente musicalmente, es un puente entre Estados Unidos y España. Temporalmente, es un puente entre la golden era del hip hop y la actualidad. Así, Istmo se presenta tanto como una transición entre lo clásico y lo nuevo, como una última oda, una última carta de amor a la Golden Era, ¿vale? Puesto que recordemos, el Istmo acaba por desaparecer, ese puente acaba por esfumarse, ¿no? Entonces es una especie de último canto por encima del tiempo y del espacio a la Golden Era antes de que desaparezca por completo, ¿no? Pero nada de esto es completamente desesperanzador. Como decía el propio Dano, se saborea el istmo mientras exista y cuando desaparezca del todo, pues se pasa a otra cosa, ¿vale? Un último apunte antes de pasar a los temas, ¿ok? Este disco, como suele ser habitual en Dano, está realmente plagado, desbordado por guiños, referencias a la cultura hip hop, tanto discursivas como sonoras, ¿vale? Esto es algo de lo que era plenamente consciente, obviamente, antes de empezar este análisis, y sabía que no iba a ser capaz de pillarlas todas yo solo, ¿vale? Todas las referencias. Así que quiero agradecer a toda la peña que ha contribuido haciendo anotaciones en Genius, ¿vale? Porque me han ayudado a aclarar varias referencias que yo no tenía, particularmente en lo que se refiere al uso de los samples, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias a todos ellos. Por mi parte, creo que yo también en este análisis voy a poder aclarar un par de referencias y de ideas que no aparecen en Genius, así que vamos allá. Y como siempre, ya me conocéis, vamos tema por tema y algunos los analizaré con más tiempo, otros los pasaré un poquito más deprisa, ¿vale? Pero vamos a empezar por el primero, que es Albatros. Something for your mind, your body and your soul. Desfiles de moda de tu casa al Buga. Dale un tiro, sube a las alturas. Haz tu movimiento, cubre las facturas. Ya, para mí son G's con la esperanza en búsqueda y captura. Devolví la fe como George Michael. No hagas caso a haters, son don nadies. Rap francés, Mercedes y Rottweilers. Amor y pasta, fast life antes de morir, pausa. Rap honoris causa, puedes sentirte subgrave estando en el punto más alto. Aguanta hasta el último asalto, la vida pasa de largo como el puto Macauto. Mientras sobrevuelo el hood como albatros. 1 más 1 es sagrado, busco acumular datos. Perro astuto vive muchos más años. Sé que acabará en un final trágico, sí que me todas mis putas cartas como Gambito. Esperaba el búho y no hablo de autobús nocturno. ¿Dónde está el verdugo? Quieren exprimirte, quitarte el zumo. Un amor para mi hermano Hugo.
Something for your mind, your body and your soul. Lo primero que oímos en todo el disco es un sample del tema The Realm de Chantal, ¿vale? Es un tema del año 1990. Ojo a esto, el primer sonido que oímos corresponde al primer año de la década de los 90. Simbólicamente esto es súper importante, ¿vale? Istmo, en tanto que oda a la década dorada del rap, se abre con el inicio de esa misma época, un tema de 1990. Entonces, el punto de partida es 1990, inicio de la década dorada. Además, este sample anuncia lo que el álbum quiere ser, ¿no? Something for your mind, your body and your soul, algo para tu mente, es decir, reflexión, algo para tu cuerpo, ¿no? Es decir, el ritmo, la musicalidad, ¿no? El efecto que la música tiene sobre el cuerpo. Something for your soul, algo para tu alma, casi medicina para el alma, ¿no? Soul food, de alguna manera, ¿no? Lo siguiente que oímos, eso de We Can Watch the Tape Play Back and Just Zone, es un sample del tema Shootouts de Nas en It Was Written, ¿vale? 1996. Uno de Nas, bueno, ¿qué voy a decir, no? Uno de los más altísimos exponentes del rap neoyorquino de los 90, bueno, del rap a secas, ¿no? Y particularmente del rap neoyorquino de los 90, ¿no? Pionero del sonido QB y que además dice eso, ¿no? We can watch the tape playback and just zone. Podemos mirar el playback de la cinta, ¿no? Y simplemente zone como zone out, ¿no? Dejarse llevar, ¿no? Dejarse llevar volviendo a escuchar algo, playback, ¿vale? Es decir, dejarse llevar volviendo a escuchar algo, repitiendo algo, es una mirada retrospectiva a la década de los 90, todo el disco se construye así, ¿no? De entrada los dos samples dejan las intenciones clarísimas, playback es una repetición del pasado, es una declaración de intenciones claramente jauntológica, empezamos de lleno en música jauntológica, ¿vale? Que es la del hacer, entre comillas, no revivir, pero la acechanza del pasado de forma fantasmal en nuestro presente, ¿vale? En cuanto al instrumental de este primer tema, es un boom bap clásico y frío, básicamente sobrio, tal como lo indicaba la portada, ¿no? Un ritmo más bien lento, sobrio, serio, en cierta manera frío, pero también sensible y nostálgico, ¿no? Luego, en la letra tenemos cosas del estilo de desfiles de moda de tu casa al Buga, ¿no? El desfile de moda que se hace desde la puerta de casa hasta donde se tiene el coche aparcado, ¿no? El desfile de moda con las prendas caras, etcétera, ¿no? Es la primera de muchas referencias a la cultura noventera de la low life, ¿no? De toda la peña que, pues, los boosters, ¿no? Que robaban los Polo, los Lacoste, los Tommy Hilfiger, los North Face, ¿no? Y que luego lo vendían robado, ¿no? Todos querían esas prendas, pero al no tener pasta, pues se conseguían robándolas, ¿no? Y eso dio lugar a toda una enorme cultura de la moda en el hip hop underground, ¿no? Alrededor de ese estilo low life, ¿no? Que ese es el nombre. Más referencias, ¿no? Rap francés, Mercedes y Rottweilers. Otra referencia a elementos estéticos importantes de la juventud de Dano, ¿no? De los 90 y principios de los 2000. Esa estética low life que en Europa tuvo muchísima influencia de la estética de la banlieue francesa, ¿no? De los barrios periféricos franceses, ¿no? Lo vemos con referencia al rap francés, ¿no? ¿Qué más? Fast Life antes de morir, pausa. Fast Life, referencia al tema Fast Life de Kool G Rap y Nas del año 95. Y escuchamos cómo justamente la instrumental hace una pausa cuando oímos eso, ¿no? Fast Life antes de morir, pausa. Y se hace una pausa. Istmo es lo que sucede en esa pausa antes de la muerte, ¿no? Es pausar un momento la Fast Life, la vida rápida, para un instante de contemplación antes de morir, ¿no? Todo este primer tema viene gobernado por el espectro de la muerte y veremos que va a seguir siendo así durante el disco, ¿no? La vida pasa del arco como el puto Macauto. Sé que acabará en un final trágico si quemé todas mis putas cartas como Gambito. Quemar sus cartas, ¿no? Que es quedarse sin opciones, agotar todas las opciones que uno tiene, y es una referencia a X-Men, ¿no? Al personaje de Gambito, cuyo poder pues era arrojar objetos que explotaban y lo solía hacer con cartas, ¿no? de una baraja. Eso es otra cara de la jauntología, ¿no? Además de la acechanza del pasado por una parte, la jauntología tiene dos caras, ¿no? La acechanza del pasado por una parte y la desaparición del futuro por otra, ¿no? Y es lo que tenemos aquí en este tipo de versos. ¿Qué más? Sobrevuelo el hood como albatros, que es lo que le da el título al tema, ¿no? El albatros, si no lo sabéis, es un pájaro marino que de hecho es el pájaro, es el ave que tiene mayor envergadura entre las alas del mundo, ¿vale? La envergadura de entre las alas de este pájaro es la más grande que existe, ¿ok? Y eso de albatros no creo que sea una referencia, tal vez sí, no lo sé, pero me recuerda a un poema del poeta francés Charles Baudelaire titulado El albatros, ¿vale? Y es un poema que se construye, en el que se construye una metáfora del poeta, ¿no? De lo que es un poeta. El poeta, en este poema de Baudelaire, es aquel que tiene las alas más grandes, ¿no? La mayor envergadura de las alas, ¿no? Pero
como su dominio natural es el cielo, se ve completamente ridículo cuando camina, ¿no? Cuando camina por la tierra, ¿no? Porque esas alas gigantes que tiene le vuelven torpe y cómico, ¿no? Su lugar es el cielo, es el aire, ¿vale? Aquí tenemos algo similar, salvo que el albatros no sobrevuela el mar, sino el hood, ¿no? El barrio. Que de hecho hay una gran importancia simbólica de las aves en este disco, lo iremos viendo, ¿vale? En el primer tema tenemos la identificación del artista con el albatros, pero luego tenemos esperaba el búho y no hablo de autobús nocturno, ¿vale? En 2023 Dano dio una entrevista a la revista GQ en la que explicó un poco esto del búho, ¿no? Que para él es un símbolo de nocturnidad, de oscuridad, pero también de misterio, ¿no? Y creo que ese es el sabor de la instrumental también, una especie de nocturnidad misteriosa, ¿vale? Pero volveremos a la cuestión del búho más tarde. De momento, quedaos con esta idea. En el primer tema, el locutor está esperando el búho, ¿vale? No quiero revelaros por qué será importante aún, pero vamos a quedarnos con eso. Vale, el resto es un intento por esclarecer un poco esta nocturnidad, sobre todo en lo que se refiere a la industria de la música, ¿no? Quieren exprimirte, sacarte el jugo, y a los chavales se les va la olla en plan Tetsuo. Si miras de cerca puedes pillar el truco, pero se le han liado a más de uno, ¿no? Es un poco Dano aquí ejerciendo el rol de OG, ¿no? Y educando a los jóvenes para que no se dejen engañar por toda la peña que busca explotarles en la industria, ¿no? Y el tema se cierra con otro sample, ¿no? Gain Platinum Behind It, I Find It Ironic, un sample del tema Time's Up de OC en el año 1994, ¿vale? Seguimos con las referencias a los 90 y obviamente seguimos oyendo voces de fantasmas, ¿vale? Y me parece significativo justamente que el sample venga de un tema titulado Time's Up, es decir, se acabó el tiempo. Habla por una parte de la sombra de la muerte, que ha sobrevolado todo este tema como un albatros, pero también vuelve a vehicular la idea del título, ¿no? La idea del istmo, es decir, de aquello que está a punto de desaparecer, solo es cuestión de tiempo, ¿no? Y seguimos, por supuesto, en la espectralidad. Time's up, se acabó el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Estamos en la jauntología por excelencia. Vámonos al siguiente tema, ¿ok? Titulado Christopher Lambert. True motherfuckers know this be the realest shit I ever wrote. All my real motherfuckers know, yeah. Intento hacer de estos instantes algo inmortal como Christopher Lambert. Hombres pequeños o niños gigantes, somos humanos, yo vi los implantes. Minutos antes de volar por los aires. Mis trucos nacen en portales y parques, bloques sin farolas donde no quiere ir Snyder. Esperanza no sube como un litro de Liker, el cable que sujete esas Nike. Me recuerdan lo efímero, la huella que en mí dejó, la letra de Cicerón, secretos ocultos, no sé si decírtelo, porque te crees que el tipo siempre quiso ser director. La fe no se repone como baldas del hipercore, hacemos mal uso, culpamos al inventor, ignorar es fácil, así que casi mejor, olvidamos los sueños de papel y plastidecor. Soy sincero pero me miento. En el segundo tema seguimos con un beat de corte clásico con sabor nostálgico, pero tal vez un tanto más alegre y o colorido que el primero, ¿vale? Un ritmo un poco más rápido, un aspecto tal vez también un poquito más íntimo. El aspecto introspectivo del beat se confirma con lo primero que dice Dano a modo de intro, ¿no? True motherfuckers know this be the realest shit I ever wrote. Los cabrones de verdad, los auténticos, ¿no? Saben que esta es la mierda más real que he escrito, que es, por supuesto, una cita de Tupac en Against All Odds, por lo tanto, 1996, ¿vale? Se sigue formando esa red de referencias a los años 90. Intento hacer de estos instantes algo inmortal como Christopher Lambert. Referencia a Christopher Lambert, ¿vale? Actor protagonista de la película Los Inmortales, Highlander en inglés, de 1986. Y es la primera referencia a otro aspecto que será importante del disco, ¿vale? No ya el pasado colectivo de la cultura hip hop, sino el pasado personal de la infancia y la juventud del artista, ¿no? Es una peli de 1986 y Dano es nacido en los 80, ¿vale? Por tanto, tenemos una referencia al cine de su infancia. Y también es una pelea contra el paso del tiempo, hacer de estos instantes algo inmortal, ¿vale? En este principio del disco tenemos aún una voluntad de luchar contra el carácter efímero del istmo, ¿no? El istmo va a desaparecer, existe solo un instante, ¿vale? Pero la voluntad del artista es hacerlo inmortal. ¿Y cómo se hace eso? A través del arte, ¿vale? Inmortal como Christopher Lambert, de la película pues El Inmortal, ¿no? O Los Inmortales, es decir, hacer de este instante algo inmortal haciendo un clásico, al hacer un clásico, ¿no? Un clásico, a fin de cuentas, es
una forma de arte que combate desesperadamente contra el tiempo, ¿no? Que trata de hacer sobrevivir tanto lo colectivo, aquí la época dorada del hip hop, como lo personal, ¿no? El pasado y el instante presente, ¿no? Es un intento de pelear con esa caducidad tan marcada en el primer tema. Tomar eso que está condenado a la desaparición y volverlo inmortal a través de la música, ¿no? Mis trucos nacen en mortales y parques de bloques sin farolas donde no quiere ir Naider. Aparte de la estructura de las rimas en estas primeras barras, ¿no? Que funciona súper bien, tanto con rimas internas como rimas finales, ¿no? Nacen, instantes, portales, parques, Lambert, Naider, ¿vale? Tenemos además una oda al barrio, al hood, donde se aprenden esos trucos de magia del artista, ¿no? Es el hood como lugar mágico a pesar de su condición de indeseado, donde no quiere ir Naider. Tenemos un juego de palabras entre nadie y no quiere ir nadie, ¿no? Y Naider, que es una compañía que construye ciudades así como innovadoras, socialmente inclusivas, sostenibles, ¿vale? Ok. ¿Qué más? El cable que sujeta esas Niker me recuerda a lo efímero. El cable de las zapatillas, ¿no? Esta imagen súper emblemática del barrio, casi arquetípica, con esa idea también de que es un punto de droga y no sé qué, ¿no? Es hermoso esto de que el cable de las Nike me recuerda a lo efímero. Lo efímero es lo que pasa, lo que no dura, ¿no? Lo que está pendiente de un hilo, como las Nike en el cable, ¿no? Es decir, lo que en cualquier momento se cae, lo que en cualquier momento desaparece, ¿no? La huella que en mí dejó la letra de Cicerón, secretos ocultos, no sé si decírtelo. Esta referencia a Cicerón es muy misteriosa, ¿no? Cicerón, si no lo sabéis, fue un orador, un filósofo y un retórico romano, ¿vale? No acabo de entender lo de la letra de Cicerón, ¿vale? Investigando un poco, he visto que en los años 70 se publicaron unas obras de Cicerón, ¿vale? En una colección llamada Obras Inmortales, que teniendo en cuenta el tema de esta canción, ¿no? Que es la inmortalidad y Christopher Lambert, los inmortales, tal, ¿no? Tal vez va por ahí. Quiero decir, esto de las obras inmortales, la colección Obras Inmortales que publicó unas obras de Cicerón, fue en los años 70, es decir, por las fechas, perfectamente podría ser un libro que hubiera estado en casa de Dano mientras Dano era niño, ¿no? O sea, podría ser. Hay ahí una referencia muy íntima que no se quiere contar del todo con eso de los secretos ocultos, no sé si decírtelo. Puede ser, pero ni idea. En fin, esto puede ser solamente un pedo mental, ¿vale? No tengo ni idea. Es por tratar de interpretar de alguna forma. Me gusta mucho el final, mucho, mucho, mucho. Casi mejor olvidamos los sueños de papel y plastidecor. Los sueños de la infancia, ¿no? Por los dibujos que hacen los niños en papel con lápices plastidecor, ¿no? Y que todos hemos hecho, ¿no? Es toda una imagen de la desesperanza, ¿no? Que también veíamos con eso de la esperanza nos sube como un litro de Liker. Mejor si abandonamos los sueños de la infancia. Pero aquí Dano está haciendo algo eminentemente poético, ¿no? Os explico cómo lo veo yo esto, ¿no? Es decir, lo que este verso dice es casi mejor si abandonamos los sueños de la infancia. Y podría haber dicho abandonamos los sueños de la infancia. Pero una frase así, aunque la idea sea la misma, no tiene absolutamente ningún impacto. Es demasiado genérica, es demasiado impersonal, es demasiado hueca. Olvidamos los sueños de la infancia. Bueno, esto no significa nada, no tiene ningún tipo de impacto, no es hueco, es impersonal. En cambio, reemplazar la palabra supergenérica infancia por una imagen metonímica infantil como papel y plastidecor da un efecto completamente diferente. Los oyentes podemos ver el papel y tocar el plastidecor, ¿no? Nos llegan flashbacks de nuestra propia infancia, ¿no? Incluso podemos sentirlos en nuestras manos, el papel y el plastidecor. Y por eso, porque logra reenviar al oyente de forma completamente intuitiva y sensible a su propia infancia, ¿no? De una manera súper instintiva, súper primaria, súper genuina y súper íntima, esta barra pega tan duro y emociona de verdad, ¿no? Esto es realmente cómo funcionan las imágenes poéticas, ¿vale? Simplemente comparad, ¿no? Tratad de imaginar que oigamos casi mejor olvidamos los sueños de la infancia. Bueno, y ahora comparadlo, ¿no? Con casi mejor olvidamos los sueños de papel y plastidecor. No hay color, ¿no? Sin querer añadir otra rima por mi parte, pero no hay color, o sea, está muy bien hecho. Vale, y terminamos que seguimos con un puente que explora las cuestiones de la sinceridad y el autoengaño, de la soledad y el miedo, y la anestesia para olvidar el dolor, ¿no? Con alguna imagen interesante también como esa de tapo mis miedos con papeles finos como actores buenos, adormilando los males que adolecemos, ¿no? Con el juego de palabras entre tapar los miedos con papeles finos, ¿no? Papeles finos, el papel de fumar, ¿no? Pero también papeles finos como actores buenos, ¿no? Los buenos actores que hacen bien sus papeles, ¿no? Que hacen papeles finos, en fin. Muy bien, y al final
del tema, un sample de la versión de John Lucien de Dindy de Antonio Carlos Jobim nos encamina con suavidad hasta el final del tema, ¿no? Veamos cómo la red de referencias y la biblioteca musical que está trenzando el disco va incluso más allá del hip hop y el rap, ¿vale? Y nos vamos al tema siguiente, lenguaje roto, ¿ok? De un sample de los 70 a otro, porque este tema se abre con un sample de Las Grecas para seguir explorando la diversidad musical del imaginario de Dano, ¿no? El istmo de este disco es también pues, un puente, una conexión entre distintos géneros musicales. Dano es el propio istmo, ¿no? Dano es la estrecha conexión entre artistas, géneros y épocas, ¿no? Y uno de los aspectos maravillosos de un disco como este es que es como una telaraña de música en la que si tiras de un hilo te lleva a un artista o una época distintos, ¿no? Es una forma increíble de llevar a los oyentes a escuchar y a descubrir más música. Y el istmo también es eso, es conectar continentes musicales diferentes y permitirnos pasar de uno a otro, ¿no? Bien, el cambio sonoro en este tercer tema, con la colaboración de Elio Tofana y de N-Wise en el estribillo, va a ser fuerte, ¿ok? Nos vamos a una de las pistas más dinámicas y más agresivas del disco para abrir este tema titulado Lenguaje roto, ¿vale? Y aquí sucede algo muy interesante y en realidad extremadamente poco frecuente en el mundo del rap, que es el fenómeno de la versión o de la adaptación, ¿vale? Me refiero a versionar el tema de otro artista de rap. Y es que Lenguaje roto es básicamente una versión, una adaptación, una reinterpretación, una reimaginación del tema del mismo título, Broken Language, de Smooth the Hustler en 1996, ¿vale? Estamos otra vez ante un gesto eminentemente jauntológico aquí. ¿Qué mejor forma de reflejar el regreso espectral del pasado que repetirlo en el presente, tratar de adaptarlo al presente, ¿vale? Bueno, Broken Language, en su versión original, se refiere, por supuesto, al slang o a la jerga afroamericana y del barrio, ¿no? Oímos eso de entendedor de un viejo argot de gente pobre, dice Dano en su versión, ¿no? En el tema original, Smooth the Hustler y Trigger the Gambler construyen un tema entero a través del encadenamiento de apodos que se inventan para definirse o para describirse a sí mismos, ¿no? A cual más ingenioso, más gráfico y más improbable, ¿no? Pues bien, exactamente lo mismo hacen aquí Dano y Elio. Vamos a escuchar un trocito de ambos. Siempre borde, quema cuchillos, siente acordes, entendedor de un viejo argot de gente pobre, esquiva guardias. El fruto de genes de Arabia, Argentina y Calabria, el tejedor de sueños, sufridor de rabia. El rondador nocturno, portador de oscuros corazones turbios, rula porros, morador de estudios. El roqueador de polo vintage, desde antes que lo usaran los modernos en el Insta. El poda flores, evocador de viejos cantores, descifra versos, explora codes. El autocreador de su familia, el sufridor de Isimo bifilia, el rehén de la vigilia, el cuidar mal. El cortarrollos de tirapistos, quebrantador de huesos, de tontos que van de listos, el cuentacuentos de chupasangres, desemador de aquellas zorras, folla cantantes y come bolsas, el folla caras de caraculos, el portador de joyas caras, roba futuros, hijo de barras sin calistenia, el creador de musgo de las aguas primogenias, super puro antibacterias, el cazador de vendemotos, el antitodo, el jode antídotos, el crea apodos, exiliador de pagafantas. Os cito solo algunos de mis apodos favoritos que construyen este tema, ¿no? La entrada de Dano es como un rapid fire de apodos, ¿no? El siempre borde, quema cuchillo, siente acordes, ¿no? Que me gusta mucho eso, ese tipo de entrada, ¿vale? Más cosas de Dano, ¿no? El rulaporros, morador de estudios, el roqueador de polo vintage, desde antes que lo usaran los modernos en el Insta, referencia a la low life otra vez, ¿no? Evocador de viejos cantores, que es básicamente el proyecto del disco, el proyecto jauntológico del disco. El rehén de la vigilia, me parece muy hermosa esta imagen, el rehén de la vigilia, muy bonito. Y esta me gusta mucho. El sufridor de easy mobifilia, es un neologismo que me parece súper gracioso con la referencia, por supuesto, el homenaje, ¿no? A Easy Moby, para seguir alimentando el catálogo de referentes del hip hop al que este disco nos expone, ¿no? Sin olvidar, por supuesto, la referencia a Mobb Deep al final. Y es que este disco es una auténtica enciclopedia del hip hop, ¿no? Es uno de sus grandes proyectos de istmo, ¿no? Y en cuanto a Elio, pues me da demasiada risa el de el follacaras de caraculos, me da mucha risa.
el creador de musgo de las aguas primigenias, súper puro antibacteria, sobre la pureza, ¿no? Es una imagen muy eficaz, muy visual, ¿no? Y muy lo hueles incluso, ¿no? Hueles el musgo y el agua, ¿no? Huele como a bosque esta imagen, ¿no? Está muy bien pensada también. Y por supuesto me quedo también con el creapodos, por esa dimensión súper meta y súper autorreferencial de lo que están haciendo en este tema, ¿no? En fin, lo que tenemos en este tema es una colección de muestras de ingenio a través de la creación de epítetos, ¿vale? ¿Qué es un epíteto? Para los que no lo controléis esto. A menudo un epíteto es un adjetivo, ¿vale? En todo caso es algo que da información sobre un nombre, ¿vale? Ojo, lo que hacen los chicos aquí, Dano y Helio, me recuerda a los epítetos homéricos. Y me disculpáis, ¿vale? Pero sabéis que siempre tengo que llevar las cosas a la literatura clásica en algún momento. Entonces, solo como curiosidad, en la Ilíada y en la Odisea, Homero, de forma casi sistemática, cuando habla de un personaje, no dice casi nunca su nombre solo, ¿vale? Usa el nombre y un epíteto que lo define. Por ejemplo, no suele decir Aquiles a secas, suele decir Aquiles el de los pies ligeros, ¿vale? O no dice Héctor a secas, dice Héctor el domador de caballos. O no dice Odiseo a secas, dice Odiseo fecundo en ardides, por ejemplo, ¿vale? Pues lo mismo tenemos aquí. Tenemos una especie de sucesión ingeniosa de epítetos homéricos, ¿no? De neoepítetos neo-homéricos, ¿no? Son los epítetos del Hood, ¿vale? Es una sucesión de epítetos del Hood, ¿ok? Pero aparte de eso, lo que más interesante me parece de este tema es el fenómeno de la versión, ¿no? De esta forma de versionar o reinterpretar un tema de rap clásico. Este disco es una oda a la época dorada y la versión, la adaptación, es una de sus estrategias. Y ya os adelanto que no es la última vez que veremos una versión en este disco. Pero bueno, nos vamos a otro cambio de sonido importante ahora en el tema siguiente, que es 35 grados, en el que una pista mucho más melosa, con más soul y con más inflexiones casi de R&B, va a proporcionar un tono mucho más chill, mucho más desenfadado, creando así un momento de respiración en un disco que ha destacado por su peso hasta ahora y hasta por su severidad, ¿no? Vamos a escuchar un poquito. Tus viejos están fuera, la Kelly vacía. Summertime, como Arkeli y Alía. Estos 35 grados quieren que te desnudes. Suena un tema de tu grupo favorito en YouTube. Los hielos en el vaso, el porro de Kenke, las gotas de sudor en tu frente. Domingo a lunes, comiendo pizzas y perritos calientes. Ya no quedan amigos ni clientes. Sube el volumen, con la persiana baja del top. Te pones un polito de esa marca de sport. Sales por el pasillo en bañador con unas gafas de sol. A ver al homie para hablar de esas hoes. Pasamos por el chino por tabaco y unas latas de coke. Algo fresquito para aguantar el calor. Hablabas de esa niña rubiecita de la rugged and raw. Como querías olisquear esa flor, hijo de puta. Este tema cuenta con la colaboración de Relsby y su título, 35 grados, hace referencia a la temperatura, ¿no? Dano compone su estrofa, que por cierto, he pensado que tal vez debería explicaros por qué hablo de estrofa y no de verso, ¿no? Y la diferencia entre verso y barra, porque sé que no todo el mundo usa no todo el mundo usa los mismos términos que yo. Entonces igual está bien que os explique durante un minuto por qué los uso, ¿no? A veces la gente dice el verso de Dano o el verso de Relsby o el verso de lo que sea. Esto es una importación del inglés, ¿vale? Porque en inglés una estrofa se dice a verse, ¿vale? Entonces, y un verso se dice a line, ¿ok? Entonces, verse en inglés es estrofa en castellano. Entonces yo prefiero usar, aunque en el mundo del hip hop se hable mucho de verso para referirse a una estrofa, yo prefiero usar estrofa para no confundirlo con la palabra verso, que designa un solo verso, ¿no? Y por lo general en el mundo del hip hop también se habla de barras y no de verso. Y también prefiero usar verso, aunque también me gusta hablar de barras a veces, ¿no? Pero en general suelo decantarme más por verso, porque así podemos distinguir también entre dos cosas. Una que es el verso escrito, ¿no? Textual, ¿no? Verbal, que sería el verso, y la barra en el sentido musical, que es un término musical, ¿no? Y no siempre coinciden. A veces el verso se alarga hasta después de la barra o se corta antes de que llegue el final de la barra, ¿no? Quiero decir, estos son juegos de flow, ¿no? Los juegos de flow son cambios en la versificación para jugar con la adaptación a unas barras que son constantes, ¿no? Entonces, bueno,
Era solo una pequeña aclaración porque me he dado cuenta últimamente que, claro, que igual podía prestar a cierta confusión porque uso estas palabras y no otras, pero bueno, da igual, tampoco tiene mucha importancia. A lo que vamos. Dano compone su estrofa usando exclusivamente la segunda persona del singular, ¿vale? Es decir, dirigiéndose a alguien. Los primeros versos, ¿no? Tus padres están fuera, la Kelly vacía, summertime, summertime, como Arkeli y Aliyah, nos hacen entender que seguramente le está hablando a un adolescente, tal vez, ¿no? Que se queda con la casa libre en verano, ¿no? Porque los padres se han ido. Por supuesto, esto va cargado de nostalgia, ¿no? El dirigirse a un adolescente y explicar lo que hace en verano tiene también una carga fuerte de recuerdo de la propia adolescencia, ¿no? De lo que uno mismo hacía pues, en esos veranos de 35 grados durante la adolescencia, escuchando pues, esa música, ¿no? De los años 2000. Dano se habla a sí mismo, a su yo adolescente del pasado, ¿no? En cualquier caso, así es como yo percibo este tema, ¿vale? Personalmente a mí me hace rememorarme mi adolescencia, ¿vale? Y creo que ahí está la nostalgia de este tema, una nostalgia sin tristeza, ¿no? Pero bueno, la nostalgia jauntológica no siempre es triste, una nostalgia sin tristeza que es más tanto una celebración de esos momentos que ya pasaron, para los que ya estamos muy lejos, de la adolescencia, ¿no? Y que es también como una forma de decirle a los jóvenes que disfruten de ese momento, ¿no? By the way, fijémonos en la referencia al tema de R&B Summer Business, Summer Business, madre mía, cómo estoy, Summer Bunnies, perdón, de R. Kelly y Aliyah, de julio del 94, ¿vale? Seguimos en los 90. Entonces, Dano va describiendo lo que hace el chaval en ese día de verano, ¿no? Escuchar música, vestirse, salir con los amigos, fumar, hablar de chicas, comprar latas frescas en un chino para el calor, ¿vale? Todo da mucha nostalgia, ¿no? De esa adolescencia despreocupada. Que por cierto, cuando dice eso de hablabas de esa chica rubiecita de la Rugged and Raw, creo que probablemente aquí hay una doble referencia. Creo que primero hay una referencia musical a Rugged and Raw, ¿no? El tema de PMD con Das FX, ¿no? En Business is Business, 1996. Y la segunda referencia creo que está hablando de la Rugged and Raw, que eran unas fiestas montadas por Edax Selecta en Lavapiés, ¿no? Y entiendo que hace referencia a una chica que habrán visto ahí, ¿no? En una de esas fiestas de Rugged and Raw y en la que se quedaron pensando después, ¿no? Me imagino. Bueno, en su estrofa, después Relsby sigue el concepto del tema perfectamente con ese estilo carismático suyo de playa, ¿no? Digamos, que le caracteriza, escribiéndose muy bien en la temática. Me gusta mucho sobre todo su final con la referencia explícita a esa nostalgia por la adolescencia, ¿no? Ponte un R&B de esos del 2000 y pico y vamos a bailarlo como hacíamos de chicos, ¿no? Me gusta, está guay. Vale, para la outro del tema tenemos un sample de Music of the Earth de Patrice Rushen de 1978 que insiste sobre el aspecto despreocupado de este momento de respiración, ¿vale? Dice, you don't have to worry, there's no need to rush, because there is no hurry, hear the music of the earth, ¿vale? No tienes que preocuparte, no necesitas agobiarte, porque no hay ninguna prisa, tú solo escucha la música de la tierra, ¿vale? Tenemos justamente un intento de convertir esos instantes mágicos de despreocupación en algo inmortal, de eternizarlos de alguna forma, como ya se dijo en Christopher Lambert, ¿vale? Bueno, los siguientes temas, va a haber un par de temas aquí que igual, empezando por este, Oro entre los puños, igual los paso un poquito más rápido. Tras la respiración de 35 grados, volvemos al registro más solemne del principio del disco, con una producción fría y similar a la de Albatros. En este tema, Dano va a explorar el arrepentimiento, la soledad y la nostalgia, sobre todo a través de imágenes. Dano, al igual que otros artistas de los que hemos hablado como Ébano, es un escritor muy visual. Planta imágenes en sus letras y deja que éstas se desarrollen, se expandan solas en la mente del oyente, ¿vale? Aquí hay algunas que me gustan mucho, como la sugerencia de la nostalgia en Niños de puntillas dándose su primer beso, ¿no? Que es como una ráfaga de luz en la vida del barrio, ¿no? Seguida inmediatamente por un nuevo espectro de oscuridad con eso de que le roban la merienda a aquel crío indefenso, ¿no? Luz y oscuridad en la vida de los niños en el barrio, ¿no? Que de hecho la primera estrofa de este tema se cierra con la mención a otra ave. Habíamos dicho que las aves iban a ser importantes, vamos a otra más. Después del albatros y el búho tenemos Busco la redención en la sonrisa del cuervo. Aquí sí, el cuervo aparece como símbolo de la muerte, ¿vale? Un arrepentimiento que lleva a buscar la redención en la muerte. Este es un tema muy rico en imágenes fuertes, ¿vale? Empezando por esa imagen tan gráfica del título, ¿no? Oro entre los puños cerrados, ¿no? Siguiendo con la primera estrofa y terminando con las de la segunda que os voy a poner.
solos en el mundo. Aplausos para las damas y señores. Trabajo para pagar mis errores. La lista es grande, Calisto y Dafne. Frené en el sitio más importante, el frío decidió atarme. Cayó tan bajo que su rostro casi besa el fondo. Ahora el borracho del parque ya no se ve tan tonto, Son 20 años desde aquella imagen. Su madre en la ventana gritando, regresa pronto, Observo el panorama desde este cristal redondo, como el viejo Kaiosama. ¿Qué queda por decir si sabes que ya no ganas? Nunca supe escribir el kanji de sayonara. Y se acabó la story. Busco recuerdos en un núcleo que nunca dejó ir. Me vi volviendo como un loop en un Wallman de Sony. Siempre te pierdo como el puto cargador del móvil. Oro entre los puños. Aquí hay algunas imágenes que me gustan mucho también. Cayó tan bajo que su rostro casi besa el fondo. Ahora el borracho del parque ya no se ve tan tonto. Es casi una especie de memento mori, ¿no? El memento mori, que significa ese dicho en latín romano, ¿no? Que significa recuerda que morirás, ¿vale? Aquí no te rías de las desgracias ajenas, porque te puede tocar a ti también, ¿no? Quedémonos con esta idea del memento mori, ¿vale? Porque regresará en el disco. Otra de mis imágenes favoritas del disco. Son 20 años desde aquella imagen, su madre en la ventana gritando regresa pronto. Esta es emblemática de lo que digo con lo de plantar imágenes que luego se desarrollan solas, ¿vale? Esta imagen es tan sugestiva que nos construimos la historia solos en nuestra cabeza sobre todo lo que ha podido suceder, porque la imagen en sí no dice nada, pero lo sugiere todo. El poeta francés Mallarmé del siglo XIX decía que el sueño del poeta es sugerir. Sencillamente sugerir, no decir, ¿vale? Sugerir. Es, creo yo, lo que tenemos aquí. Dano realmente en esta imagen no dice gran cosa. Lo que más pesa es el silencio, es lo no dicho, es decir, lo que se sugiere. El peso de ese silencio que cuenta la historia de alguien que dejó su casa con tristeza hace 20 años, la pena de los padres, ¿no? Su deseo de que vuelva pronto y cómo la vida se lo ha impedido, ¿no? Y ahora, 20 años más tarde, esta frase de su madre le acecha y le tortura, ¿no? Entonces imaginamos toda una historia que está sugerida de forma súper eficaz, es como un microrrelato, ¿no? O sea, realmente, si uno lo piensa, esta imagen podría funcionar como un microrrelato, ¿no? Uno podría abrir un libro, una colección de microrelatos, y que en la página solo tuviéramos, son 20 años desde aquella imagen, su madre en la ventana gritando regresa pronto. Y ya está, no hace falta nada más, ¿no? Al final del tema tenemos un sample de Me das motivo de Willy Colón que nos va a llevar al siguiente corte, que es De la mano, ¿vale? El tema siguiente, De la mano, también avanza en la producción un sonido sobrio y oscuro, tal vez más melancólico aquí, siendo la melancolía el centro estético de la música jauntológica, ¿vale? El tema, en la intro y los estribillos, está completamente gobernado por el sample de un verso de Tupac en el tema Are You Still Down de John B. De 1998, que dice Let 'em feel where you're coming from, que se traduciría por hazles sentir de dónde vienes, ¿no? Y efectivamente de eso se trata. Es otro tema con mirada retrospectiva que explora, una vez más, el pasado, escenas del barrio, también con imágenes eficaces y rimas muy bien pensadas, como esta me gusta mucho. La mayoría no ha visto el mar, pero ha llorado un océano, con un bolso de tenis y un par de kilos de orégano. O otra de mis favoritas, si pillas las monedas que hay abajo de la fuente, ¿se cumplen los deseos que pidieron toda esa gente? Y con esta mención a los sueños de los demás pasamos a la segunda estrofa, que se ocupa sobre todo de los sueños del artista esta vez, ¿no? Desde vivo por estos sueños, de sueños no se come, hasta recuerdo cada uno de los sueños que siempre tuve. Quizás los cumplamos, hermano, aunque la gente sude. No deja de ser un tema con mirada retrospectiva a una época de hambre, ahora que los sueños, o muchos de ellos, ya se han cumplido, ¿no? Digamos que está intensito el disco en esta parte central y que el pasado ocupa cada vez más sitio. No olvidemos lo de Mark Fisher, ¿vale? No dejar ir al fantasma o el fantasma que no nos deja ir, ¿no? Ese peso casi aplastante de la sombra del pasado, con sus arrepentimientos, con sus errores, con sus luces y sus sombras, nos va a seguir persiguiendo en el tema siguiente. El tema siguiente es el iglú, ¿vale? Y efectivamente el ambiente sobrio y nostálgico permanece en este tema en el que el espectro del pasado va a seguir acechándonos. Vamos a escuchar un poco. En mis días libres como Ferris Bueller intento entrar en tus sueños. Freddy Krueger, 15 años fumando leños, que ni suben pero me hacen sentir todo seguro. Berisur, en el vaso pusiste cianuro. Casi me la lías, ¿cuántos tienen que sufrir? 2 almas para verse vacías. Tenía más rayas en la mesa que el jefe de Adidas. Nada va a cambiar hasta que se cierren heridas.
Demasiado bagaje si en la cara se nos ve. No caben viejas parejas, no se larga de Noé. Yo quise encender la llama, no rociar de querosén. ¿Pa' qué voy a ver la peli si al final ya me lo sé? Vivo como un ermitaño, tengo miedo de la luz. Encerrado como el Ferraz, Pacho Viejo, Veracruz. Hasta que todo el cuerpo sea azul. No te rías de la muerte si el siguiente serás tú. Yeah. Si vienen a matarme con antorchas los espero. Yo vivo en un iglú como bacalas noventeros. Si vienen a matarme con antorchas los espero. Yo vivo en un iglú como bacalas noventeros. Los errores salen caros, tienes... En mis días libres como Ferris Bueller intento entrar en tus sueños. Freddy Krueger, 15 años fumando leños. Los primeros dos versos son súper eficaces, aparte de por la estructura métrica, ¿no? Con las rimas internas en A y finales en B, por el juego de referencias también cinematográficas, ¿no? Ferris Bueller, referencia a Ferris Bueller's Day Off, o en español Todo en un día, ¿vale? La traducción literal sería El día libre de Ferris Bueller. Es una película del 86, y Pesadilla en Elm Street, ¿no? Freddy Krueger, del 84. Hay un homenaje claro, de nuevo, al cine de la infancia de Dano, el de los 80, ¿vale? Como lo que vimos con Los Inmortales. El pasado está siempre acechando, ya sea como recuerdo nostálgico, ya sea como fantasma cruel, ¿ok? Nada va a cambiar hasta que se cierren heridas. ¿Qué más? No te rías de la muerte si el siguiente serás tú. Esta advertencia recuerda a la que oíamos en Oro entre los puños. Ahora el borracho del parque ya no se ve tan tonto. No te rías de las desgracias ajenas, te puede pasar a ti lo mismo. Pues tenemos lo mismo aquí, pero en forma, esta vez sí, completamente de Memento Mori, ¿no? El Memento Mori, que por si no lo sabéis, era un siervo que acompañaba a los generales romanos victoriosos, ¿no? Cuando desfilaban por Roma, ¿no? Un general romano visto victorioso, pues decía toda una celebración, un desfile glorioso, ¿no? por Roma, ¿no? Pero para que la gloria no se le subiera mucho a la cabeza, siempre llevaba un siervo a su lado que le repetía Memento Mori, que significa recuerda que morirás, ¿vale? Y aquí, recuerda que morirás, Dano, más que decírselo a la audiencia, parece decírselo a sí mismo. Es decir, asume tanto el rol del general como el del siervo, ¿vale? Y frente a la acechanza permanente del pasado, tenemos la ausencia total de futuro, ¿no? que es un fundamento clave de la jauntología, ¿no? El memento mori es también el rol del istmo, ¿vale? De lo que va a desaparecer. Vale para nosotros también, ¿vale? Recordar nuestra propia caducidad, ¿ok? Y para mí este estribillo es un estribillo que ya es icónico, ¿no? Con eso de yo vivo en un iglú como bacalas noventeros. Vivo en un iglú, es decir, vivo solo y refugiado en un paisaje gélido, frío, ¿no? Que es el paisaje sonoro de todo el disco. Todo el disco es un paisaje gélido, salvo alguna excepción, ¿no? Como 35 grados, pero por lo demás es un disco gélido y de eso nos habla, ¿no? De vivir en un mundo frío. Y además, de nuevo, tenemos la referencia cultural súper importante, ¿no? Que es el iglú de los bacalas españoles de los 90, es decir, el Plumas, ¿no? En referencia otra vez a la cultura lowlife y en particular pues, a los Plumas de Pedro Gómez en los 90, ¿vale? El istmo siempre le abre paso al pasado, todo el tiempo. Y al final de la segunda estrofa tenemos de vez en cuando me bajo a pintar todo borracho, los niños malos del barrio saben de lo que hablo, que es algo que enlaza temáticamente de forma perfecta con el inicio del tema siguiente, ¿vale? El tema siguiente, que es Pétalos doblados, que voy a pasar un poco rápido, pero vamos a señalar algunas cosas. Es un tema con la colaboración de Israel B, ¿vale? Que se abre con unos fragmentos del documental Crónicas Urbanas, Mi firma en las paredes, un documental grabado en Madrid en 1990, en el que oímos a unos niños esencialmente hablando de pintar graffiti en el barrio, ¿no? Entonces enlaza con lo último que dijo Dano en el tema anterior. En la entrada de Dano, ¿vale? Tenemos de nuevo un tema de corte homenajístico muy referencial, ¿no? Salen de noche como Freaks, con referencia a Freaks Come Out at Night de Houdini, 84. Le dieron un tiro al TIE por San Francisco, una referencia a TIE-1 o Taiwan, ¿vale? Grafitero de San Francisco asesinado en el 98 cuando subía por una escalera de incendio y un vecino le pegó un tiro porque pensaba que era un ladrón, ¿vale? Y fijémonos, como siempre, en el espectro del pasado, cómo va acompañado de la falta de futuro. En este caso, la falta de futuro de la creación de tantísimos artistas que nadie verá nunca, que nunca encontrarán público, ¿no? Como con eso de triste como MCs que mueren sin sacar disco, vídeos que nadie ha visto, ¿vale?
En el estribillo oímos eso de paso por los poblados, una posible referencia a la avenida de los poblados en Aluche, ¿no? en Madrid Sur, y eso de dando palancazos, ¿vale? Dando palancazos para parar los trenes y para pintarlos, ¿no? Tenemos siempre en este tema un homenaje muy fuerte a los escritores de graffiti. En la estrofa de Israel B, el espectro del pasado es en su caso mucho más egocentrado, ¿vale? Es el pasado de su propia carrera. Tenemos cosas como eso de cuando yo era Midas, cuando convertía en oro todo lo que tenía, ahora jodo con cobre, ¿no? Supongo que es una referencia a su carrera, desde Takers hasta el resurgimiento con hielo, ¿no? Puede ser. Tenemos también esas imágenes crudas de Israel B, ¿no? A quien tanto le gusta pues cargarse imágenes tradicionalmente poéticas con crudeza, ¿no? Como eso de tú eres hijo mío, a tu musa la dejé en estado, ¿no? La musa que deja en estado. Y eso otro de, bitch, yo soy un mierda, yo ya he tocado fondo, pero sé meterla como rayon rondo, soy el que salió de un hoyo cavando más hondo, que es un fenómeno de autorreferencialidad a hielo, ¿vale? Es una autocita de hielo. Pero aún así sigue el pasado manifestándose y siguen los fantasmas hablando de esta manera también, ¿vale? Vamos a pararnos un poco más de tiempo en el tema siguiente, que es la lluvia y el sol, ¿vale? Con colaboración de Ébano, y que es el único tema del disco a cargo de otro productor, en este caso de Manu Beats, que utiliza en su instrumental un sample de Thousand Knives de Ryuichi Sakamoto de 1978, ¿vale? Y tenemos, por supuesto, el featuring con Ébano. Pero, antes de decir nada, vámonos a la estrofa de Dano. Ya, cuando me muera me quiero ir al infierno. Soy un trozo de mierda, no es muy difícil verlo. Critico tus mentiras, ¿acaso fui sincero? Te saco los colores, me guardo un gris interno. He robado miradas como un flash de foto. Te he conquistado exactamente con lo que hace el otro. Aún más creído, vendiendo humo el embustero. Hablando de cambiar el mundo y no muevo ni un dedo. Me doy asco, cobarde por naturaleza. Queda un intento, si tu ángel de la guardia reza. Querubín muerto, poniendo beats de mano a las 4 de la mañana. El loco del vecino va a acabar con este sufrimiento. Metal quemado entrando en mi cerebro. Le diré a Jimi Hendrix que venga a buscar al perro. Aferro a tu sonrisa como último esfuerzo. La bala estalla el hipocampo y ya no hay más recuerdos. Tenemos aquí un nuevo fenómeno de versión o de adaptación, esta vez del interludio The Rain and the Sun, traducido literalmente, la lluvia y el sol, interludio de Big Pun con Dead Prez y Prospect en el disco de Big Pun, el clásico Capital Punishment del 98, ¿vale? El estribillo, de hecho, de este tema es Dano cantando la letra del interludio, ¿vale? En la conversación que mantendrán al final Dano y Ébano, se trata de una traducción literal de la conversación entre Pun y Prospect que oímos en el tema original. Estamos al 100% frente a un fenómeno de versión, ¿vale? Sónicamente, fijémonos también en el crepitar del vinilo que oímos durante el tema, ¿vale? Es un reenvío siempre, incluso sónicamente, al pasado. Estamos aquí frente a una de las estrategias principales de la música jauntológica, tal como la describe Mark Fisher en Fantasmas de mi vida, en el que habla mucho de esto. Habla mucho del uso de medios digitales para reproducir artificialmente viejos sonidos como la crepitación del vinilo, ¿vale? Mark Fisher habla de una nostalgia formal, ¿vale? Que es usar lo nuevo para tratar de reproducir lo viejo, justamente, ¿no? Pero la jauntología no termina ahí. Este es un tema completamente habitado por espectros, completamente. Otro de los espectros que acechan aquí es el espectro de Notorious B.I.G., ¿vale? Puesto que las primeras barras de Dano, de nuevo, son una traducción literal de los primeros versos de Biggie en Suicidal Thoughts, ¿vale? Dano dice: cuando me muera me quiero ir al infierno, soy un trozo de mierda, no es muy difícil verlo. Biggie en Suicidal Thoughts dice: when I die, fuck it, I wanna go to hell, cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell. La traducción es exacta y no podemos sino admirar aquí la destreza de Dano para producir una traducción que no solo es exacta, sino que lo es manteniendo la métrica necesaria para adaptarse al beat y conservando las respiraciones de la versión original y conservando incluso hasta la rima de la versión original traduciéndola al castellano, ¿no? Son solo 2 versos, pero el trabajo técnico que hay detrás es espectacular, ¿vale? La melancolía, el dominio por excelencia de la música jauntológica, está desbordando aquí. Es un tema principalmente de autocuestionamiento, de
contemplación despiadada de sí mismo, incluso de autoflagelación, ¿no? Te he conquistado exactamente con lo que hace el otro. Tal vez es una referencia a la imitación de lo que hacen los ídolos americanos. Es todo súper ontológico todo el tiempo. Aún más creído, vendiendo humo el embustero, hablando de cambiar el mundo y no muevo ni un dedo, me doy asco, cobarde por naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos ante un fenómeno de autocontemplación despiadada. La pulsión de muerte que inauguraba la estrofa de Dano, ¿vale? También la cierra. Lo hace, de hecho, con un guiño a Manu Beats, al productor, ¿vale? Dice, poniendo beats de Manu a las 4 de la mañana, el loco del vecino va a acabar con este sufrimiento. La bala estalla el hipocampo y ya no hay más recuerdos, ¿vale? Que, por cierto, el hipocampo es una región del cerebro, ¿no? Cuya función es la generación y la recuperación de recuerdos. El deseo de morir es, sobre todo, un deseo de acabar con los recuerdos. Esto es, de acabar con los espectros, de acabar con esta mente habitada, ¿no? Acechada por fantasmas. Estamos plenamente en la culminación de lo ontológico aquí, ¿vale? Que, por cierto, como paréntesis, solo un apunte sobre el verso que dice, le diría a Jimi Hendrix que venga a buscar al perro. Buah, o sea, gracias de nuevo a la gente de Genius, porque esta referencia no la hubiera entendido jamás. De hecho, después de que estamos en 2024, 5 años escuchando este disco y esta barra nunca la había entendido hasta ahora que me he puesto a investigar, ¿no? Vamos a ver. Esto es una referencia a un episodio de Los Simpsons en los que Homer está en una especie de circo y tiene un espectáculo, ¿no? En el que le disparan cañones en la barriga, ¿no? Bueno, y al final se hace tanto daño que Homer está a punto de morir por los cañonazos de bala y en vez de ir al médico va al veterinario. Y el veterinario le dice que tiene que parar y Homer le dice que no, que va a seguir haciéndolo aunque le mate y que si el veterinario tiene algún mensaje para Jimi Hendrix, ¿no? Cuando lo vea en el paraíso. Y el veterinario le dice sí, que venga a buscar a su perro, porque tiene ahí el perro de Jimi Hendrix desde hace no sé cuántos años. En fin, esa es la referencia de este verso, pero jamás lo hubiera pillado. En fin. En la segunda estrofa, Ébano sigue a Dano en la temática a la perfección, que si habéis visto mis análisis sobre Ébano, que los tenéis en el canal, ¿vale? Análisis sobre Last Two People on Earth y Cosas que brillan, sabéis que la melancolía es el reino de Ébano, ¿vale? Es su dominio. En la estrofa de Ébano tenemos cosas como eso de caes de un 50, ¿no? Caes de un 50 pero todo va guay, que es una referencia al inicio de La Haine, de la película francesa La Haine, ¿no? Que es un tipo cayéndose desde un piso 50, ¿no? Y mientras cae se dice a sí mismo jusqu'ici tout va bien, ¿no? Que significa de momento todo va bien, todo guay, ¿no? Una película del 95, por cierto. Es decir, todo va bien mientras nos encaminamos hacia la muerte, ¿no? Todo va bien hasta que nos muramos, pero la muerte está al caer, ¿vale? Todo va guay, dice Ébano, pero también todo va al revés, como Drop the Far Side. Y tenemos una referencia al vídeo del tema Drop de The Far Side del 95, que si veis el vídeo, pues el vídeo está al revés, ¿no? Está grabado y luego puesto al revés. Si tú supieras lo que guardo ahí dentro. Esto es un fenómeno de autorreferencia de Ébano al estribillo de su tema Don King de Organic Name, ¿vale? Con Cebex. Y como siempre, Ébano planta algunas imágenes increíbles. Esta me encanta. Los cuervos me rodean, aletean en stand-by. Qué visual, ¿no? Y qué angustia. Esta especie, de nuevo, de acechanza de la muerte con el tiempo congelado, ¿no? Los cuervos que aletean en stand-by. El tiempo parado de lo fúnebre. La visión es como un glitch informático de la realidad, ¿no? Aprieto el nudo de verdugo en mis cordones Nike Air. Aquí tenemos esa imagen del suicidio con los cordones de las bambas, ¿no? Una imagen muy dura que regresaría más tarde en Last Two People on Earth, que también la encontramos, ¿vale? Y el tema se cierra con la conversación entre Dano y Ébano, que es una traducción de la conversación de Pan y Prospect, en la que Dano anima a Ébano a que cante como vía de escape, diciéndole eres el elegido, ¿no? Esto puede ser una posible inspiración para el tema El elegido de Cosas que brillan, pero bueno, si queréis oírme hablar más sobre esto en particular, podéis chequear mi análisis de Cosas que brillan, que está en el canal, ¿vale? Vale, madrugada. Siguiente tema. Vamos a acelerar un poco para terminar estos últimos temas, ¿ok? Porque esto ya va a ver cuánto llevamos de grabación. 1 hora y 10 ya. Bueno, está bien. Vamos a acelerar un poquito. Bien, el tema es madrugada con un featuring de Ergo Pro, ¿vale?
Y si bien el tono melancólico y sobrio de todo el disco permanece aquí, encontramos también una percusión de ritmo dinámico que le da un punto más intenso y más activo a este tema, ¿vale? El estribillo es un sample que se repite, ¿vale? Que dice duermo de día, trabajo de madrugada, y que es un sample del inicio de la canción Rateros de Tres Coronas, que si bien es rap en habla hispana, pues también son originarios de Nueva York, ¿vale? Tenemos toda esa movida New York todo el tiempo, en este caso el 2006. Siguen las referencias espectrales, ¿vale? En la estrofa de Ébano. Soltaré mi mierda sin avisar como un pájaro. Es una referencia, casi una traducción de Biggie en Kicking the Door. I drop unexpectedly like bird shit, ¿vale? Del 97. Su fantasma está por todas partes. En esta estrofa, de hecho, están dos de mis versos favoritos del disco. Todos mis ídolos han muerto acribillados, quizás es que he elegido unos héroes equivocados. Tenemos de nuevo un momento de introspección y de cuestionamiento sobre la elección del rap como centro de su vida, sobre todo sobre la idolatría de estas figuras tan a menudo marcadas por la violencia extrema, ¿no? Es un momento de cuestionamiento que todos los que hemos crecido escuchando rap nos hemos planteado en algún momento, ¿no? ¿Será que he elegido unos héroes equivocados? Y además refuerza la dimensión espectral, la dimensión jauntológica del disco, este disco habitado por los fantasmas de los muertos del rap, ¿no? Vale, luego me gusta mucho la estrofa de Ergo Pro, me gusta mucho el dinamismo y la energía que aporta al disco. Es que me gusta mucho ese Ergo Pro de los años anteriores a Dogma y a Rafaela Ibarra, ¿vale? Porque se le oye, en esos años, se le oye un hambre increíble, que es la misma hambre que oímos un año antes, ¿vale? En 2018, en sus temas con Lil Supa, en Run y Still Hungry, que me encantan esos temas. Y el hambre aquí se le oye espectacular desde la entrada a la base, ¿no? Midnight Marauders, madrugadas, suena muy, muy, muy bien. Entonces, las referencias y los guiños de Bobby aquí son muy interesantes también. Primera es eso que acabo de decir, ¿no? De Midnight Marauders, con referencia al disco de Tribe Called Quest del 93, es decir, seguimos en la acechanza de los años 90, ¿vale? Otra muy interesante. Búhos de Minerva me protegen como un tótem. Tenemos un enlace con eso que decía Dano en Albatros, ¿no? De esperaba el búho, ¿vale? Albatros esperaba el búho y ahora Ergo Pro en este tema, búhos de Minerva me protegen como un tótem. Pero no es solo eso, ¿vale? Minerva es el nombre romano de la diosa griega Atenea, ¿vale? Diosa griega de la sabiduría, cuyo símbolo era el búho o la lechuza, ¿vale? Y la referencia a Minerva o a Atenea nos anticipa, que luego lo comentaremos más, nos anticipa el último tema del disco, que es Athens, Atenas, en inglés, ¿vale? Es decir, la ciudad bajo el patronato de Atenea, esto es, la sabiduría, ¿sí? Todo esto es una forma muy encriptada de hablar del conocimiento, esto es del knowledge, ¿vale? Luego hablamos más de eso. Tenemos también una referencia a la obra de teatro Luces de Bohemia de Valle Inclán, ¿vale? Que es una obra de teatro que transcurre durante una noche madrileña, ¿vale? Que narra las últimas horas de vida de un personaje. Sabéis que siempre me gusta sacar a colación pues, las referencias literarias, ¿no? Referencias literarias aquí modernizadas, ¿no? La noche madrileña de Luces de Bohemia, en boca de Ergo Pro, se convierte en la noche madrileña de Madrid Sur, ¿no? Claramente. Muy bien, vámonos al tema siguiente, que es Gold Chains, ¿vale? Con colaboración de nuevo de NY Sala, ¿vale? La construcción conceptual es muy interesante en este tema. El tema es, como cualquiera podría esperar de una colabo entre dos artistas como son Dano y NWISE, es extremadamente referencial, ¿vale? Desde la intro a cargo de NWISE y luego en su estrofa, vamos a empezar por ahí. Primero tenemos eso de mafias, triadas, latinos y black gangs, que es una referencia a Dolorama de Elfo Omega. Es una de las pocas referencias al rap nacional que hay en el disco, ¿no? Que de hecho, Dolorama tiene que ser un tema importante para NWISE porque tal vez lo recordéis, también hará una referencia explícita a él en el tema Drama's All We Know con DJ Sweat en Body Bags, cuando dice eso de salgo fuera de mi cuerpo, Dolorama de elfo, vuelvo, cuento historias en modo experto, ¿no? Más referencias de NWISE, de esas que le gustan también, ¿no? Mr. Ice Cream Man con referencia a Raekwon, ¿vale? En el tema Ice Cream, en el disco, en el clasicazo, uno de mis discos favoritos de todos los tiempos, Only Built for Cuban Links del 95, ¿vale? Con producción de RZA, y en el tema, ¿vale? Raekwon con colaboración de Ghostface Killah, Capadonna y Method Man en el estribillo, bueno,
No todo Wu-Tang Clan, pero casi, ¿no? También te digo que a mí me pones a Method Man en cualquier cosa, en cualquier lado, y te lo compro inmediatamente, pero inmediatamente. Seguimos con Wu-Tang Clan. Let's Take It Back to 79, otra referencia súper icónica de ODB en la intro de Triumph, ¿vale? 97. Seguimos con más referencias. Cuando dice eso de Mind Over Matter, Let a Brother Shine. Mind Over Matter es una referencia al tema de Ice-T de mismo título de 1991, ¿vale? Eso lo tengo bastante claro. Lo que tengo menos claro es lo que viene después, Let a Brother Shine, que podría ser una referencia al tema Stick to Your Vision de Maestro Fresh West de 1998. Es posible, pero eso no lo tengo tan claro. Más cosas, pues que lo de NWise da para, madre mía, es como una enciclopedia también. Para mis ALIKes, los ALIKes, que es un término usado por los 5%ers, ¿vale? Por el 5%, que es una filosofía en la que pues NWise siempre se ha inscrito, ¿no? Baste ver pues el disco 5% de MD Click, ¿no? Y siempre está ahí ese espectro de los 90, ¿no? Más todavía, ojo que no hemos terminado con NWise. Tenéis delante a Mr. Flamboyante, es una referencia al tema Flamboyant de Big L del 2000. Y yo creo que es otra pieza importante del imaginario de NWise, porque recordemos también el tema Bravo Matador con Nico, ¿vale? En el que NWise termina su estrofa diciendo: Bravo Matador, bordado en ante, van a entender el verdadero significado de flamboyante. En inglés, flamboyant, ¿no? La definición es strikingly elaborate or colorful display or behavior. Es como extremadamente elaborado o un espectáculo colorido o un comportamiento colorido, ¿vale? Que flamboyant viene de flames, viene del fuego, ¿no? Es como algo que esté en llamas, ¿no? También existe en francés flamboyant, ¿vale? Flamboyante no existe en castellano, pero NWise hace un neologismo y oye, perfecto, ya lo tenemos, ¿vale? Mr. Flamboyante. Más 100% crudo es referencia al tema del mismo nombre de KCO. Está referenciando bastante el rap nacional NWise aquí, le está dando sus flores, digamos. Y luego también tenemos referencia a LA The Darkman, ¿vale? En fin, toda la estrofa de NWise es súper referencial, así que NWise está súper incluido en el aspecto hauntológico del proyecto al 100%, ¿vale? Y en el caso de la estrofa de Dano es lo mismo, vamos a ponerla, vamos a escucharla. 10 veces en el top 10, Nike Air ACG, Rap Benz clase G, Keith Murray sobre el puto Lexus. Todos se arrugan si van a perder flux. La vi, un son le mempus. Es muy posible que caiga, ahorcado en el cordón de mis Air Max. Necesito la canción milenaria y rapeo como OC en Time's Up, pero me quedo solo si os vais ya. Mi corazón ya se lo di. Y si escucharon gritos y no eran MOP, tropiezo con mí mismo, debe ser ego trip. La imagen que describo no se parece a mí. Tan gratis el conocimiento y mañana son 500. Shit, home invasion, Ice-T, ghosty nature, hashish pollinator por mis muertos, ya. Digno sucesor de Big en su esplendor. Heartbeat, todo serio. Drag list, solo penes, pocos medios. Vas a juzgarme, debes ser Dios. Bajaba al parque todo Sergio Taquini hablando de business con el Helio. Para arlequines hay remedio, dedícate a otro gremio. Mendigos con imperios, damn son. Me gasto todo en gold chains porque no change. Les enseño lo que no ven. Vamos a las referencias de Dano, ¿no? Keith Murray sobre el puto Lexus, referencia al vídeo The Most Beautifulest Thing in This World de Keith Murray del año 94, que está con un Lexus, ¿no? Que por cierto, como curiosidad, Keith Murray ha estado en el panorama español. Recordemos su colabo con Capaz en el tema Caes del disco Último Cigarro, ¿no? Curioso. Rapeo como OC en Time's Up. Otra referencia al mismo tema que ya referenció antes de OC. Es la segunda vez que vemos la referencia en el álbum, ¿no? Y siguen referencias, más referencias. Tenemos referencias a MOP, tenemos referencias al disco Home Invasion de Ice-T, tenemos otra referencia a Biggie, tenemos referencia a la marca de ropa Sergio Tacchini y de nuevo entonces la cultura low life, ¿vale? Y al final vas a juzgarme, debes ser Dios, referencia a Only God Can Judge Me de Tupac. Estamos en la espectralidad absoluta, ¿no? Pero además de este mundo de fantasmas que pueblan las mentes de nuestros artistas, el sentido del tema se revela en esta estrofa de Dano, ¿vale?
Ya en Wise había dicho que este era un tema de ego trip, ¿no? Ego tripping, Lotta Darkman, I want it all, ¿vale? Y aquí Dano explora esto de forma más sofisticada, ¿vale? Dice, tropiezo con mí mismo debe ser ego trip, es decir, con el juego de palabras entre ego trip, los viajes del ego, y el verbo to trip en inglés, que es tropezar, ¿no? Es decir, el ego trip es también tropezar con su propio ego, ¿no? Es como la pretensión y la arrogancia del ego trip, tan típicos del rap, como un tropiezo consigo mismo, ¿no? Cuando el ego se convierte en obstáculo, digamos. La conclusión es, la imagen que describo no se parece a mí. A través del ego trip, la creación de un personaje que poco o nada tiene que ver con el artista, ¿vale? Es un nuevo momento, un poco como en La lluvia y el sol, es un nuevo momento de autocuestionamiento del disco, ¿vale? Y fijémonos en el estribillo de ambos, ¿no? Me gasto todo en gold chains porque no change, les enseño lo que no ven. Es decir, se trata de enseñar lo que normalmente no se ve, los autocuestionamientos que hay detrás del arte, ¿vale? Pero también las influencias, las obsesiones, los fantasmas que habitan a nuestros artistas. El tema siguiente, Lejos, destaca por tener un ambiente muy conclusivo. Es de los ambientes más sensibles, más emocionales del disco y también es uno de los rapeos más enérgicos, es decir, también más emocionales, de Dano, ¿no? Es uno de mis beats preferidos del disco y la producción lleva unos chops vocales preciosos que me encantan. Os voy a poner el principio para que tengáis un poquito este sabor de principio de final, ¿vale? For real though. Me despierto con rinocerontes blancos. Veo vacas en los bloques de mi barrio. ¿Qué me está pasando? Pieles de adamantio, negro sobre blanco. Billy Bob Thornton, Arecino antes de morirme, mínimo un corto. Sentado en esta silla destruí mi contorno. Lleno de verde un cilindro corto. Date para verte al mismo demonio. ¿Y todo para qué? Defino el conflicto en un solo carácter. Interrogante, fui el hierofante. Puse una mesa para tres. Y ahora la cena se echa a perder. Los días en la cueva y todas las noches en vela. El inicio lleva unos versos realmente muy surrealistas, ¿no? Me despierto con rinocerontes blancos, posible referencia a la cepa de marihuana White Rhino, puede ser. Y veo vacas en las calles de mi barrio. Es la segunda referencia que tenemos a la película La Haine, ¿vale? Ambas referencias le dan al tema una apertura completamente surrealista, ¿vale? Y curiosamente, las referencias en este tema son esta vez sobre todo autorreferencias. Fui el hierofante, es una referencia al tema Bienvenido a Buenos Aires 3 con MLB, ¿vale? Donde hablaba Dano de consejos del hierofante, escapa del fierro, man, se trata de ser constante. Y también aquí oímos eso de quitaron la campana de lo alto de aquella iglesia, no van a venirme a buscar, referencia al tema Arriba, de Equilibrio también, ¿vale? De Dano y MLB, que dice suenan las campanas, vienen a buscarme. Y aquí se invierte, ¿no? Quitaron las campanas, no van a venirme a buscar. Es efectivamente un tema muy retrospectivo sobre la propia carrera y la vida del artista, que se contempla en parte con remordimientos y en parte con nostalgia, ¿vale? Puse una mesa para tres y ahora la cena se echa a perder. Sentado en esta silla destruí mi contorno. Quedaste muy abajo en mi WhatsApp. Pero también tenemos sueños nuevos. Arecine antes de morirme, mínimo un corto. Tenemos la paradoja de haber llegado a donde ha llegado, de haberlo logrado, ¿no? Secaré mis lágrimas con motivos equinos. Es fantástica esta imagen, me gusta mucho. Es decir, ya tienes los motivos equinos, ya tienes el polo Ralph, ¿vale? Pero las lágrimas siguen aquí, ¿no? Entonces ahora hay esta imagen que es una imagen trágica, que es un poco la estética de Cosas que brillan de Ébano también, ¿no? La idea detrás, ¿no? Es un poco similar, que es esa idea trágica, ¿no? De cómo la tragedia permanece a pesar del éxito, ¿no? Entonces ahora lo único que te queda es secarte las lágrimas, pero esta vez lo puedes hacer con el polo Ralph Lauren, ¿no? Es duro. Muy interesante esta imagen, me gusta mucho. A modo de outro tenemos un nuevo fenómeno de versión, ¿vale? Es decir, un nuevo episodio de espectralidad. En este caso es una versión del estribillo de Slum Village en The Look of Love, ¿ok? Del 97.
Vale, el penúltimo tema, Agua Bendita, con colaboración de H. Roto, nos presenta un beat refrescante, ¿vale? Un beat que transmite cierto optimismo, casi podría decirse cierta alegría. Estamos en un registro más vivo, con un ritmo que personalmente me recuerda a mundos sonoros como de Tribe Called Quest o de La Soul, un poco ese rollo. La temática sigue siendo la autocontemplación retrospectiva y encontramos algunos versos súper interesantes, como ese de solo saciaba los fantasmas de aquella estación. Es como el proyecto de todo el disco, ¿no? Saciar a los fantasmas que lo acechan, a los fantasmas que lo habitan, ¿no? Y todo este tema parece anunciar el último, parece anunciar Athens, que luego lo veremos, tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Dice, lava tus pecados, pagar tus errores, adictos con 17, guardé su olor a miel metido en un recipiente, viejos mensajes, códigos inertes y sobre todo el estribillo, si te vas no has aprendido nada, ¿vale? Es esa idea de resolver a través del conocimiento, ¿vale? Por su parte, H. Roto se mete completamente en la temática de la mirada retrospectiva durante la primera parte de su estrofa y en la segunda mitad propone una perspectiva de futuro mucho más esperanzadora. Divide su estrofa en como dos partes temáticamente, ¿vale? Queda el interrogante final, que es esa voz, ese músico que oímos en una entrevista, ¿no? Que en inglés, pero creo que debe ser un músico argentino. El entrevistador le pregunta, ¿siempre estuviste destinado a ser un músico profesional? Y el entrevistado responde, no lo sé, dice, pero lo dice en inglés, ¿no? Pero os lo traduzco. Dice, no lo sé, hay un poeta argentino que dice, el destino y el azar son sinónimos, ¿vale? Entonces yo en esta entrevista no sé quién habla, pero sí sé de quién habla, ¿vale? Porque ese poeta argentino al que se refiere, es que parece que, de verdad, esto me pone un poco nervioso a veces. Parece que cuando se cita a un poeta argentino solamente hay uno. Parece que solamente haya uno en la historia de la poesía argentina. Siempre es Borges. Siempre es Borges. En fin, en este caso, este hombre en la entrevista está citando a Borges, ¿vale? Obviamente. Está citando a Borges en Metáforas de las mil y una noches del año 77, que el poema tiene dos versos que dicen formas que varían como nubes, sujetas al arbitrio del destino o del azar, que son la misma cosa, ¿vale? Es decir, esa es la idea, ¿no? Destino y azar como sinónimos. Entonces tenemos ese interrogante final, ¿no? El de la música para Dano, que es tanto destino como azar. Bien, y nos vamos al último tema, lo logramos, ¿vale? Nos vamos a Athens, que vamos a explicar un poquito esto de Athens, que ya os dije un poco por dónde iban los tiros, ¿no? Partimos de la idea del búho, de la importancia del búho. En el primer tema, ¿vale? Dano estaba esperando al búho en Albatros, y ahora en el último tema tenemos la consecuencia del búho. El búho o la lechuza, que de hecho no lo vais a ver, creo, pero os dije que el búho, la lechuza, era el símbolo de Atenea, ¿vale? Y de Atenas, de la ciudad de Atenas. No, yo siempre llevo un anillo que no lo vais a ver, creo, pero tiene el búho aquí. No, la cámara no lo va a pillar muy bien, ¿vale? Nada, da igual, no veis nada, pero es un búho ateniense, es una lechuza ateniense, ¿vale? Que me gusta mucho. Entonces, a lo que vamos, ¿vale? El búho es el símbolo de la diosa Atenea, ¿vale? Atenea es la diosa de la sabiduría. Para los griegos, por lo tanto, el búho o la lechuza es el símbolo de la sabiduría. El búho o la lechuza son el símbolo de, o eran en la Grecia clásica, en la antigüedad, eran el símbolo de Atenas, ¿vale? La ciudad bajo el patronato de Atenea. Y por lo tanto, Atenas es el conocimiento, ¿vale? Y aquí, en este último tema, lo curioso es que el tema no se llama Atenas, el tema se llama Athens, en inglés. ¿Por qué en inglés? Pues porque en el mundo del rap, Atenas es Nueva York, ¿vale? Es decir, es como lo que decía Dano en la película de Ismo, que decía que Nueva York es la meca del hip hop. Bueno, pues también es la Atenas del hip hop, ¿vale? Y por eso este último tema es el único del disco que Dano rapea enteramente en inglés, como homenaje final, ¿no? Y este tema está de nuevo lleno de referencias, ¿vale? De referencias a los OGs de la cultura, ¿vale? Old Lifers, la estética low life con el Gore-Tex, con el Steep Tech de North Face. Tenemos la referencia a los Spanish Graffiti Writers, ¿vale? Los pioneros del graffiti en España, ¿vale? Es decir, en este último tema se nos inyecta la última dosis de knowledge, ¿vale? De conocimiento, de cultura, porque además de la espectralidad, esta es la columna vertical del disco, tiene como dos columnas verticales. La espectralidad por una parte, en mi modo de ver, y por otra parte el knowledge, el conocimiento de la cultura hip hop, ¿vale? Todo este disco es como una masterclass de historia del hip hop.
Y una de las cosas más llamativas es el sample final de este tema, en el que oímos a otro fantasma. En este caso el fantasma de Big L, ¿vale? Que dice "Walk with canes, talk with slang, from New York to Spain". Es un sample del verso de Big L en el tema Thick de DITC del año 2000, ¿vale? En el que decía "I'm a pimped out N-word", no me vayan a cancelar, "that walk with canes, talk with slang, who ball from New York to Spain". Es decir, from New York to Spain, desde Nueva York hasta España. Volvemos a la idea del istmo, el istmo en su sentido geográfico, ¿vale? El istmo une New York con Spain, es decir, el istmo une el lugar donde el artista vive y trabaja con la cuna de toda la cultura a la que se dedica, ¿vale? Pero es que no es solo eso, es decir, este último sample tiene más enjundia que simplemente eso. Fijémonos también en la fecha del sample. El sample, como hemos dicho, del tema Thick de DITC es del año 2000, ¿vale? Es decir, el último sample que oímos en istmo, la última cosa que oímos en istmo es del año 2000. Y ahora pensemos en el primer sample que oímos en el disco, es decir, sónicamente en lo primero que oímos en el disco. Era el sample de Chantal del año 1990. Es decir, el disco se abre con 1990 y se cierra con 2000. Es decir, abarcamos toda la época dorada, toda la década dorada del rap, de principio a fin, ¿vale? Entonces el istmo no solo une dos ciudades, dos países o dos continentes, sino también dos épocas. Nuestro presente con los años 90, con la década dorada del hip hop, ¿vale? Os voy a dejar como despedida con un fragmento de Athens para terminar esta reseña sobre este disco que desde su salida, como os decía, se situó como un clásico inmediato, ¿no? Y es un clásico del knowledge, es un clásico de la cultura, es un inmenso homenaje y una carta de amor a la cultura con un concepto perfecto, el concepto del istmo, que está desarrollado de forma perfecta y a mi entender también súper emblemático de lo que es hoy en día la música jauntológica en el hip hop, que tal vez lo exploremos más en otro momento. En todo caso, espero que el vídeo os haya gustado, ¿vale? Como siempre, si os ha gustado, pues no olvidéis darle un like, que me ayuda un montón, suscribiros al canal para estar enterado de todo, darle a la campanita para que os vengan las notificaciones y seguidme en redes sociales, las tenéis en la descripción, ¿vale? Instagram y Twitter, ¿vale? Y Threads, pero bueno, la verdad es que donde estoy más activo es en Instagram, las demás las tengo un poco abandonadas, pero ahí los tenéis, ¿vale? Y con este fragmento de Athens nos despedimos y nos vamos, gente. Hasta la próxima. Spark the flame like a forest fire. Do the work that the Lord desired. Keep it clean, leave no survivors. He was seen in all those ciphers. He's so polite, bruh. Puffin' weed with all the lifers. Gore-Tex, deep tech, that's what all my life is. I got it from the tightest Spanish graffiti writers. Cash getting mad though. 5-0 won't catch me high though. Cause I smoke hash with